Quiero que me acompañen, hermanos, en esta mañana a Mateo capítulo 18 una vez más. Y por favor, téngame presente el versículo 33 al 35. Mateo 18, 33 al 35. Vamos a leerlo nada más estos versículos para dar inicio. Dice así la palabra del Señor. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón, cada uno a su hermano. Martin Dalton fue un joven que a los 18 años, él fue capturado por la policía porque en Rhode Island él mató a una persona, lo capturaron y muy joven y lo condenaron a cadena perpetua. Resulta que cuando él tenía ya 60 años de edad, un abogado haciendo su tesis para graduarse, resulta que descubre que en el caso de él hubieron ciertas cosas que no se consideraron y que muy probablemente ayudaba a que él pudiera salir libre. Él se interesa por el caso, él habla con el gobernador y resulta que el gobernador le extiende un indulto precisamente a Martin Dalton. Cuando él sale a sus 60 años de edad, pues él estando afuera se sintió pero muy mal. Primero porque no encontraba trabajo por ser un ex convicto. En segundo lugar, por su edad, él ya no tenía amigos. Todos sus familiares también los había perdido por la misma situación de tener cadena perpetua. Y él se sintió tan solo que él buscó al abogado que le había ayudado y le dijo que por favor lo regresara a la cárcel. Él le dijo que no podía porque era un indulto del gobernador, pero él le rogó y le dijo que por favor lo volviera a meter a la cárcel, que él no podía vivir esa libertad. Resulta que el abogado, buscando unos casos anteriores, habiendo unos precedentes anteriormente en la ciudad, encontró de que todo indulto, si no era aceptado por el quien había sido culpable de delito, entonces no era válido. Y como entonces Dalton no había firmado ningún documento, resulta que lo retornaron a la cárcel y él felizmente adentro de la cárcel murió. Hermanos, perdonar no es nada fácil. Si bien es cierto, nosotros sabemos que tenemos que perdonar, entendemos las razones muchas veces, perdonar no es fácil. Miren, es tan difícil que, por ejemplo, la semana pasada, eso nunca había ocurrido en este año, al finalizar, cuando todos nos despedimos, ¿verdad? Después de leer la bendición de la palabra de Dios, al final del orden del servicio, del culto, cuando nos despedimos, normalmente la gente se queda platicando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El domingo pasado, no sé si usted lo notó, yo les decía a los pastores, todos salieron en silencio. Es decir, el tema fue tan reflexivo a su corazón y a su alma que salimos en silencio. Porque no es fácil perdonar. Nosotros entendemos los beneficios, vemos la necesidad, pero no es fácil. Y sin embargo, aunque sabemos los beneficios del perdón, no perdonar esclaviza todo tu ser. Así como Martin Dalton, que queriendo vivir la libertad se dio cuenta que no podía y quiso regresar a la esclavitud, así es la persona que no perdona. Resulta que si tú no perdonas a quienes te han ofendido, tú querrás vivir en libertad, pero lamentablemente solo vivirás en esclavitud de tus propios resentimientos y dolores. La semana pasada nosotros vimos 3 verdades acerca del perdón. Vimos lo raro que es perdonar. Lo segundo es el alcance. ¿Se recuerdan que Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces tenemos que perdonar a quienes nos ofenden? Aquel que pide perdón y vuelve a hacer lo mismo, pide perdón y vuelve a hacer lo mismo, a esa hipócrita, a esa persona. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y Jesús le dijo hasta 70 veces 7. Y en Lucas se nos da el testimonio que también Jesús le dijo,
Mira, si viene alguien y te ofende 7 veces al día, 7 veces lo vas a perdonar. Y vimos el alcance del perdón. Es decir, que tenemos que perdonar nosotros todo el tiempo, en todo momento. Y luego vimos algunos de los frutos que produce en nosotros el perdón. Pero principalmente nosotros aprendimos la semana pasada de que Dios, hermanos, nos manda a perdonar en todo tiempo a nuestros hermanos que pecan contra nosotros reiteradamente. Y que esto es parte de la vida del reino. De hecho, la semana pasada también vimos que las dos razones principales por las cuales tú y yo tenemos que perdonar a otras personas, número uno es para nosotros ser como Cristo, que así como Él nos ha perdonado, nosotros entonces perdonamos a los demás. Ser una imagen de Cristo, una imago Dei de Él. Pero en segundo lugar también perdonamos, y lo aprendimos la semana pasada, para evitar ser disciplinados por Dios. Y recordemos que el tema del perdón en el contexto es importante. A Jesús le preguntaron los discípulos que quién era el mayor en el reino de los cielos. Y él comienza a hablar de distintas características de los hijos de Dios comparados como niños. Y dentro de estas características del carácter, rasgos de carácter que tenemos que tener los cristianos como niños, precisamente uno es el perdón. Pues hoy lo que vamos a ver en el texto de esta mañana, hermanos, el texto de esta mañana es la ilustración que Jesús trae precisamente a la enseñanza que le dio a Pedro, que teníamos que perdonar hasta 70 veces 7, es decir, siempre. No importa si la persona te pidió perdón correcta o incorrectamente, con buena motivación o mala motivación, sincera o no sinceramente, tú y yo tenemos que perdonar a aquel que nos pide perdón cuantas veces sea necesario. Para ilustrar esta verdad, Jesús trae una parábola y se le llama precisamente la parábola del perdón. Y en esta parábola se nos enseña 3 verdades en nuestra vida, para nuestra vida. Número 1, se nos enseña la gloria de la gracia de Dios al perdonarnos a nosotros. Una gran enseñanza que vamos a encontrar en la parábola es cuán glorioso es el perdón de Dios por nuestros pecados. Número 2, cómo de terrible es el pecado de no perdonar a nuestros deudores. Y número 3, cuáles son las consecuencias de perdonar o no a quienes nos ofenden. Estas son las 3 grandes enseñanzas que vamos a encontrar en la parábola de esta mañana. Por lo tanto, basado en este texto, mi intención, hermanos, en este sermón es exhortarte a que porque Dios nos perdonó con misericordia, mostremos misericordia perdonando a nuestros deudores. Amén. Así que vamos al primer punto y quiero que veamos en la parábola, lo primero que Dios nos muestra es la gracia inmerecida del perdón absoluto de nuestros pecados. Quiero que me acompañen al versículo 23, como inicia la parábola. Versículo 23, dice así la palabra del Señor. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Ok, como les decía aquí, lo que vemos, hermanos, es que Jesús va a ilustrar su respuesta a Pedro por medio de una parábola. Recordemos que las parábolas son historias cotidianas que Jesús creaba con un mensaje espiritual. Miren los lirios del campo, ni Salomón se vestía como uno de ellos. Miren los pajaritos, ninguno cae en tierra si Dios no lo quiere. Es decir, él toma una enseñanza de la vida, una realidad de la vida cotidiana, una historia, la crea de la vida cotidiana, con una gran enseñanza espiritual. Pero Jesús hace esto a través de una parábola acerca de un aspecto muy importante dentro del reino de Dios, que es el perdón. El reino de Dios, vale la pena decirlo, porque aquí dice, por eso el reino de los cielos puede compararse a. El reino de los cielos, hermanos, es esa esfera espiritual en donde Dios gobierna a través de su gracia, perdón y salvación. Entonces, las verdades del reino son las verdades en las cuales tú y yo nos movemos. Por lo tanto, lo que hoy va a enseñar Jesús es sumamente importante. Y por eso cuando dice, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey, hermanos, ¿quién es el rey en el reino de los cielos? Dios, obviamente.
Pues entonces lo que vamos a ver aquí es que Dios es el rey en esta parábola. Dios es el rey en esta parábola. Cuando Jesús dice que un rey surge y manda a ajustar cuentas con sus siervos, estamos entendiendo que es Dios. Ahora, acompáñenme por favor una vez más al versículo 23 y al versículo 24. Perdón, 23 dice una vez más: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Lo que encontramos aquí, hermanos, es que Dios convoca, dice, a sus esclavos a dar cuentas de las finanzas de su reino. Ahora, la palabra aquí siervo es la palabra esclavo. Sin embargo, cuando dice que manda a llamarlos para que le rindan cuentas de las finanzas, ya eso nos dice a nosotros que no se trata de cualquier esclavo. Acuérdense que había estratos y dentro de los mismos esclavos habían estratos. Aquí cuando Jesús crea esta parábola o narra esta parábola, no está hablando de esclavos domésticos comunes, está hablando de esclavos de alto rango. Recordemos que en el tiempo de Jesús los esclavos no necesariamente estaban con grilletes encerrados en una cárcel, no. Eran esclavos porque los ponían a trabajar, es decir, eran personas importantes dentro de la casa. Muchos de ellos tenían posiciones bien importantes, de muchos privilegios dentro de los hogares. Y por eso es que muchos de ellos preferían vivir ahí que en la calle. Porque en la calle posiblemente morían de hambre, adentro tenían que comer y dónde vivir. Los esclavos, algo común en los esclavos es que algunos de ellos eran médicos, eran los maestros de los niños, los que enseñaban a los niños las clases para aprender a leer y otras cosas, y otras hoy llamadas ciencia. Y precisamente a este tipo de esclavos de alto rango es que Dios los manda a llamar. Ahora, este detalle es importante porque desde un inicio lo que Jesús está diciendo es que esta parábola se trata de ti y de mí. Con este detalle, claramente Jesús está diciendo que esto se trata de nosotros. Y es que tú tienes que comprender, hermano, tenemos que recordar de que Dios nos ha creado a cada uno de nosotros. Amén. Y cuando Dios nos creó, Él nos dio dominio, nos dio autoridad sobre lo que le pertenece a Él. A nosotros se nos ha confiado un tesoro dado por Dios. Y resulta que este tesoro del cual tú y yo somos mayordomos, tenemos que ser buenos administradores. Es, por ejemplo, la vida misma. El estar casado, la familia, el matrimonio. Tu esposa y tu esposo, no importa lo que hagan, no importa lo que hayan hecho, es parte del tesoro que Dios te ha dado para tú ser un buen mayordomo delante de Él. Tus habilidades, tu trabajo, tus estudios, tu dinero, todo lo que Dios te ha dado es parte de este tesoro que Él te ha dado para gobernar en nombre de Dios. Sin embargo, lo que tenemos que aprender en esta parábola es que todo le pertenece a Dios. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tu casa, tu dinero, todo le pertenece a Dios. Y por lo tanto, Dios nos los ha dado para que lo usemos según su voluntad, porque al final de tu vida, tú darás cuenta de esto, tarde o temprano. Ahora bien, esto que está enseñando aquí la Escritura, hermanos, porque dice que el rey mandó a llamar a sus siervos para que le rindieran cuenta, hermanos, esto es una realidad que tú y yo hemos experimentado a lo largo de nuestra vida cristiana. Esto no es nada fuera de lo común para nosotros, porque este llamado a rendir cuentas, hermanos, no se trata del juicio del gran trono blanco, no, sino que está hablando de aquel tiempo en el cual Dios te llama de alguna manera, y voy a hablar cómo lo hace. Dios te llama a rendir cuentas a Él de tus propios pecados diarios, y resulta que viene una convicción en tu corazón de ser pecador. Precisamente es aquel momento en el cual Dios te llama bajo una convicción real de que has pecado delante de Él, porque Él te ha llamado a enfrentarlo. Y mediante este enfrentamiento con Dios, resulta que tú vienes a convicción de cuánto tú has pecado delante de Él. Por ejemplo, en Juan capítulo 16 nos enseña que una función del Espíritu Santo es convencernos nosotros de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto hemos pecado delante del Señor, de que somos pecadores. Por lo tanto, hermanos, cuando aquí Jesús está hablando de rendir cuentas, no te vayas por favor al final únicamente de tus días.
cuando todos van a enfrentar en su momento el juicio del gran trono blanco. No, sino que se está refiriendo a aquel llamado que Dios hace, puede ser cada semana, cada día, cada hora, no sé, cada meses, algunos años, en donde Dios te llama a rendir cuentas de cómo estás llevando tu vida, de cómo estás llevando tu matrimonio, de cómo estás llevando tus finanzas, de cómo estás llevando tu vida interna, tu vida espiritual. Y entonces en ese momento Dios te confronta a ti y te convence de que tú eres pecador, que has pecado ante Él. Precisamente, hermanos, la manera en que Dios llama, para nosotros conectarnos con la parábola, la manera en que Dios nos llama a nosotros muchas veces es por el sermón. Otras veces es por medio del discipulado. Otras veces es por la consejería discipular. Otras veces es cuando tú lees la palabra. Otras veces es cuando tú estás estudiando la Escritura. No, otra vez es por alguien de tu trabajo, algún amigo que es creyente y te dice algo y eso trajo convicción a tu corazón de pecado. Las maneras en que Dios la hace son diversas, pero el común denominador en todo esto es que Dios siempre lo va a hacer por medio de su palabra escrita. Siempre. Y precisamente cada uno de nosotros ha tenido esta experiencia a lo largo de su vida. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, hemos sido llamados de vez en cuando a presentarle a Dios a que le rendamos cuenta de nuestro pecado? De tu orgullo, de tu arrogancia, de tu altivez, de tu autoconmiseración, de tu procrastinación, del adulterio, de la fornicación, de la pornografía. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado estos momentos en que Dios nos llama a rendirle cuentas a Él? Levante la mano. Y si no la levanta, pues hoy tiene razón para que usted vaya y pida perdón, mire. Para que rinda cuenta delante del Señor por mentira. Todos los cristianos sabemos estos momentos. Puede ser una vez al día, puede ser una vez a la semana, 2, 3 veces. No lo sé. Eso Dios lo hace. Pero entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Así que lo que tenemos aquí, hermanos, es Dios llamando a un esclavo a rendir cuenta de su vida. Pero resulta que el rey nota un déficit, un desfalco, un robo, y lo hace ver. Acompáñame el versículo 24 y dice: al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. Quiero que entienda que el rey manda a llamar a alguien que le ha estado robando a él, que le ha hecho un desfalco en su reino, un mayordomo que ha administrado mal su matrimonio, que ha administrado mal a sus hijos, que ha administrado mal el tiempo que Dios le ha regalado, que ha administrado mal su cuerpo, que ha administrado mal sus dones, que ha administrado mal su intelecto. Y le hace ver que le debía 10,000 talentos. Ahora, este dato es importante porque en el judaísmo el número más alto que existía para referirse a algo infinito era precisamente 10,000. Y cuando Jesús entonces presente dice que él le debía 10,000 talentos, lo que Jesús está haciendo es demostrándole a Pedro cuán pecaminoso, hermanos, es el pecado. Esta frase, este dato, esta cifra es para que tú y yo nos demos cuenta cuán pecaminoso es nuestro pecado. Porque la pregunta válida es: ¿cuánto es 10,000 talentos? Porque nos dicen 10,000 talentos, pero para ti, para mí, es como en chino, ¿no? Es decir, ¿a qué se refiere? Para que tengas una idea, en el tiempo de Jesús, y escucha esto, en el Imperio Romano, lo que se recogía de impuesto anual por las ciudades de Idumea, Judea, Samaria y Galilea, las 4 juntas, lo que recogía el Imperio Romano eran 900 talentos. Eso era todo. Y eso era una cantidad bárbara de dinero. Así que Dios está diciendo que tú no le debes 900. ¿Cuánto le debes? 10,000. Ni siquiera estas 4 ciudades recogían los 10,000 talentos que tú le debes a Dios cada vez que pecas. Un solo pecado.
Cuando la reina de Saba visita a Salomón, del cual se supone que se enamoraron probablemente, en Eclesiastés nosotros vemos que ella le lleva una ofrenda digna de su majestad. La ofrenda que le llevó digna del rey más rico en toda la faz de la tierra fue de 120 talentos. 120. ¿Y tú y yo cuánto le demos a Dios? Por cada pecado. Todo el oro que cubría el tabernáculo, los utensilios eran de oro. El candelabro era de oro. Los instrumentos eran de oro. Todo el oro pesaba únicamente, representaba 29 talentos. Y todo el oro que cubría el templo de Salomón eran 3,000 talentos. Así que cuando Jesús dijo a Pedro esta parábola, que le debemos 10,000 talentos, es una cantidad muy alta. Y si tú quieres ponerle un dato, aquí los matemáticos me van a ayudar. Un talento es igual a 6,000 denarios. Un denario era el salario de un día de trabajo. Un denario, un día de trabajo. 6,000 días de trabajo, un talento. 10,000 talentos. ¿Cuántos días de trabajo representa eso? Es interesante que los 10,000 talentos representaban, lo que Jesús está enseñando, equivalen a 60 millones de días de trabajo. Esto significa que esta persona, para pagarle al rey, tenía que trabajar, hermanos, 164,000 años. Es decir, en que en ningún momento de su vida iba a poder pagar por sí mismo su pecado a Dios. Así que, hermanos, 10,000 talentos se refiere a la gran deuda que se genera cada vez que tú y yo pecamos. Y lo que Jesús está enseñando es que, hermano, toda una vida ni siquiera va a alcanzar para que tú logres pagar la deuda de tus pecados. Ni siquiera la eternidad es suficiente para que tú pagues lo que tú y yo le debemos al Señor por cada pecado que hemos cometido. Lo que claramente Jesús está enseñándonos, hermanos, que nuestra deuda por pecar contra Dios es inestimable. No se puede calcular ni tampoco se puede pagar. Así que en esta parte de la parábola, hermanos, Dios nos está enseñando muchas cosas importantes a nosotros. No podemos negar, hermanos, que hay momentos en la vida en que llegamos a esta convicción que no podemos pagarle a Dios, que somos culpables. Y precisamente esto es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en el momento que Él lo hace. En el momento que Él nos llama a nosotros a rendir cuentas, lo que Dios quiere es que lo primero que tú y yo tenemos que aceptar es cuán pecaminoso es nuestro pecado. Y lo digo así porque muchas veces nuestra tendencia es ver que el pecado de los demás es escandaloso y lo de nosotros no tanto. Nosotros pensamos que nuestros pecados, las motivaciones no son tan oscuras como el vecino que está a la par. Ese tiene una mente muy malvada y tal vez nosotros decimos, yo puedo controlar el pecado, yo sé hasta dónde llego. Pero Dios está diciendo, no, date cuenta que tu propio pecado, el tuyo, es en extremo pecaminoso. Y lo hace precisamente al dar la cifra de los 10,000, para darte cuenta de que todos tus pecados que generan una deuda delante del Señor es un costo inestimable y que es impagable. Así que, hermano, lo que está enseñando la Escritura es que tú tienes que reconocer cuán pecaminoso es tu pecado de mentira. Cuán pecaminoso es tu pecado de arrogancia. Cuán pecaminoso es tu pecado de altivez, de autosuficiencia, de orgullo, de menosprecio a los demás. Esta parábola nos está enseñando cuán pecaminoso es tu pecado de chisme. Es tu pecado de burla, es tu pecado de fornicación, es tu pecado de adulterio. Y cuán pecaminoso es tu pecado de no perdonar a tus hermanos sus deudas. Cuán pecaminoso es tu pecado.
Por eso no es de extrañar que cuando Job al final del libro, él dice, me aborrezco, me aborrezco, me aborrezco y me arrepiento, dice Job. Claro, porque él llegó a una convicción, precisamente la convicción que estamos hablando, en donde cuando Dios nos llama a rendir cuenta, lo primero que Él va a hacer es mostrarte cuán pecaminoso es tu pecado. No son pecaditos, no hay pecados blancos, no es un pecadillo. Estás ofendiendo la santidad de Dios. Y por eso Job dice, el hombre justo, el creyente del Antiguo Testamento, me aborrezco. Claro, porque él ve la pecaminosidad de sus actos. Esdras dijo en 9:6, Dios mío, estoy avergonzado y confuso como para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Hermanos, el pecado es una deuda a Dios que no la podemos calcular ni la podemos pagar. Ahora, ¿qué hizo Dios? Sigamos leyendo, versículo 25. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Hermanos, este es el peor escenario de un deudor. El peor escenario para un deudor, no tener con qué pagar. Esta es una deuda real. Estamos hablando de un hombre que le robó al rey. No al vecino, al rey. Imagina cuánto tuvo que robarle para deberle 10,000 talentos. ¿Cuántos años pasó robando? Y no te pierdas de la parábola. ¿Cuántos años pasó fornicando, adulterando, engañando a su esposo, engañando a su esposa? Mintiendo, siendo arrogante, haciendo memes y burlándose de la gente. Solo para darse cuenta que ni una eternidad le alcanzaba para pagarle. Y por eso, para por lo menos el rey obtener algo, le dice, vendan a sus hijos, a su esposa y todo lo que él posee, véndanlo. Hermanos, en esta parábola, este momento, Jesús está demostrando el estado miserable de esta persona. Aquí lo que estamos viendo es el estado de miseria de un pecador. El estado de miseria espiritual, material, emocional e intelectual de alguien cuando se da cuenta que es un pecador. En este momento el pecador se dio cuenta, este esclavo se dio cuenta de que él siempre ha sido un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo y un desventurado, cuando antes pensó que era lo mejor de la vida. Ahora, nota que el rey no es injusto al hacer esto. Es que el rey sabe en qué momento mandar a pedir cuentas. Tú y yo podemos pensar que porque Dios no nos ha mandado a rendir cuentas en las áreas que todavía seguimos pecando, Dios no lo va a hacer, o Dios o se hace el del ojo pacho, o Dios no es tan justo como dice la Escritura. No. Él sabe en qué momento te va a llamar a rendir cuentas, en qué áreas específicas de tu vida. Él no va a tratar con todas las áreas de una sola vez. Para eso tendría que pulverizarte. Hay un mes que Él te va a llamar a rendir cuentas de tu mentira. Después de ciertos meses o ciertos años te va a mandar a llamar a rendir cuentas de tu orgullo. Y así sucesivamente. Pero vamos aquí un hombre en donde había estado robando tanto, no sabemos cuántos años, pero para que le haya robado 10,000 talentos, hermanos. ¿Sabe cuánto? En esto no, en términos monetarios no se ponen de acuerdo para calcular cuánto más o menos valía. Pero si traemos al día de hoy estos 10,000 talentos, algunos dicen que es $500 millones, otros dicen que supera el $1 billón. No lo sé, pero igual es una gran cantidad. Y lo que trato de decir es lo siguiente, hermano, de que Dios no es injusto. Tú tienes que entender que el rey sabía que le estaban robando, él sabía, pero no lo quiso llamar de inmediato. Él fue misericordioso por mucho tiempo con él. Le dejó pasar todo eso por un tiempo, hasta que dijo, ya no más, tráigamelo. Y ajustó cuentas con él.
Ahora, ¿qué hizo el deudor? Versículo 26. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Ahora es interesante que dice, entonces el siervo cayó ¿cómo, hermanos? Postrado. Es decir, en una actitud de adoración. Hermanos, simplemente lo adoró. Lo adoró. Él vio su pecaminosidad. Él entendió cuán pecaminoso era su pecado. Se arrodilló delante del Señor. Lo adoró. Y en arrepentimiento le dijo: yo se lo pagaré. Ten paciencia. Él supo que él no iba a pagarle. Así que lo que vemos aquí es la figura de un hombre quebrantado, un hombre quebrado, un hombre avergonzado, un hombre destrozado, sabiéndose culpable, que dándose cuenta de su propia miseria, cae de rodillas y adora al Señor con libertad. Sin embargo, esto no fue suficiente. Porque es interesante que las palabras de él no es perdona mi deuda. No le pide perdón. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Yo te lo voy a pagar. Es decir, vemos a un hombre que está arrepentido, pero que no conoce la gracia de Dios. ¿Sabe qué es similar? Es como cuando usted es encontrado en pecado, usted como hijo de Dios, usted inmediatamente se siente, ve su propia culpa, su propia pecaminosidad, y en ese instante usted le dice: Señor, Señor, ¿sabes qué? En vez de perdón, Señor, ¿sabes qué? Te prometo que voy a cambiar. Dame una oportunidad más y voy a cambiar. Ok, dame a mí una oportunidad para demostrarte lo bueno que soy. Que soy lo mejor de lo mejor, la última Coca-Cola del desierto. Dame una oportunidad a mí, Señor, una más. Voy a cambiar, me voy a forzar, Señor. Voy a dejar esto otro. Tú ayúdame, Señor, que yo puedo. Wow, qué ignorantes somos, ¿verdad? De la gracia de Dios. Porque este hombre ignoraba la gracia de Dios. Él lo adoró. Él era un esclavo, es decir, él es un convertido. Aquí no estamos viendo el arrepentimiento para salvación, estamos viendo el arrepentimiento de alguien que ya es creyente cuando ha pecado y sabe que ha pecado, pero no entiende la gracia de Dios. ¿Qué hizo el rey ante esta frase tan egoísta de parte de él, pero que lo estaba adorando? Versículo 27, y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Hermanos, qué impresionante este texto. Por favor, subráyelo en su Biblia o memoríceselo. Digamos todos juntos: y el Señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Digan conmigo: tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Jamás olvide esto. Porque ante nuestros ojos tenemos la increíble, grandiosa, majestuosa e indomable gracia de nuestro Señor. Hermano, le perdonó. Es que, ¿sabes una cosa? ¿Sabes lo increíble de este texto? Hermano, le debía $500 millón. ¿Tú sabes lo que es $500 millón? Mira, yo te creo que alguien perdone $1. Que le perdone al amigo $10. Al hijo $100. Al socio $1,000. Al otro familiar hasta 5,000 le creo que le pueden perdonar. ¿500 millones? ¿1 billón? ¿El rey? La máxima autoridad, el que es justo. ¿1 billón? ¿En serio? Sí, en serio. ¿Y sabes dónde está la misericordia también? En que el anterior no le pidió perdón, pero sí lo adoró. Y Dios en su misericordia le dijo: voy a enseñarte la gracia.
te perdono todo. Y no solamente lo perdonó, hermano. No solamente le perdonó la deuda. ¿Qué hizo con él? ¿Qué también dice ahí? Lo soltó. Lo hizo libre. Porque el perdón de deuda es una cosa, la libertad es otra. ¿Sabemos lo que está viendo aquí? Dice la Biblia que Dios tuvo compasión. Se conmovió en su amor y le mostró su amor, perdonándole. Y no solo perdonándolo, sino que soltándolo, lo liberó. Hermanos, estamos leyendo ante nuestros ojos un texto claro de la justificación por medio de la fe. Lo justificó, es decir, cuando dice que lo perdonó y lo soltó, lo que está reafirmándole es: nadie más aquí lo puede acusar a él de ladrón, porque yo le he cancelado toda su deuda. Ya no me debes nada, hijo. Vete y no peques más. Y callaos, nadie lo puede acusar de nada a él, ya nadie, porque yo lo perdoné. Hermanos, esta es tu historia, es mi historia. Hermanos, es la historia de todos los días. Porque nosotros en Cristo ya hemos sido perdonados. De hecho, la primera vez que Dios nos llamó a rendir cuenta, la primera vez, el día de nuestra conversión, bueno, fuimos convencidos de la pecaminosidad de nuestro pecado. Fuimos convencidos de pecado. Caímos de postrados en adoración al Señor. ¿Se recuerda el día de su conversión? Usted le pidió perdón a Dios por sus pecados. Usted lo adoró. Y en tercer lugar, ¿sabe qué Dios hizo? Lo perdonó y lo santificó y lo justificó. Como dice Colosenses 2, 13 al 14, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos, y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado ¿el qué, hermano? El documento de deuda, la deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Hermanos, yo en esta mañana, yo quiero en este instante de la parábola, de verdad exhortarte y animarte, hermano, a que admiremos la gracia inmerecida del perdón absoluto de Dios en nuestros pecados. Porque el texto no dice que nosotros fuimos a Dios, es que Dios vino a nosotros, dándonos a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y resucitar al tercer día, para nosotros estar justificados en Él. Hermanos, y es en nuestro diario caminar, cuando somos llamados a rendir cuentas del pecado diario, sucede lo mismo. ¿Cuántas veces tú y yo pecamos en el día contra Dios? ¿Cuántas? ¿Y cuántas veces tú le pides perdón a Dios por ellas? ¿Y qué hace Dios cada bendita vez que tú le pides perdón? Te perdona toda tu deuda, porque en Cristo ha sido cancelada. Entonces la pregunta obvia es: ¿qué es lo que Dios espera que tú y yo hagamos con los demás que pecan contra nosotros? No que han pecado, que pecan contra nosotros todo el tiempo, ya que Él nos ha perdonado a ti y a mí todos nuestros pecados. ¿Qué Él espera de nosotros? Que también nosotros perdonemos. Versículo 28. ¿Qué hizo este hombre? Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, ni siquiera un talento. ¿Cuánto, hermano? 100 denarios. Y echándole mano lo ahogaba, lo ahorcaba diciéndole: paga lo que debes. Wow, qué increíble, ¿no? Qué rápido olvidó este hombre que le habían perdonado. Qué rápido este hombre olvidó la compasión del rey. Porque resulta que él se encuentra con un miembro de su familia. Era un familiar. Recuerde que era un esclavo. Era parte del reino, es parte de la familia. Era un hermano, un creyente. Pero ni siquiera tenía la misma responsabilidad que él. Aquí sí estamos hablando de un esclavo de bajo orden, de bajo cargo. Y resulta que le debía 100 denarios. ¿Sabe cuánto eso representa hoy? $18. 18.
a un hombre que le acaba de perdonar 1 billón, medio billón. Dios te acaba de perdonar todos tus pecados, los más oscuros y terribles, pecados de pensamiento, de obra, de omisión, todo tipo de asquerosidad. Y resulta que este hermano simplemente te dijo un día, tú eres un tonto y lo comienzas a ahorcar. Ahora, esto es una lucha para nosotros los cristianos, porque tal vez, mire, yo hasta el día de hoy no he visto, bueno, espero nunca verlo, pero yo no he visto que aquí en la iglesia un hermano ahorque a otro hermano. Yo nunca he visto eso. Maldita arrepiente. O sea, yo nunca he visto eso. ¿Verdad? Nunca, jamás. Pero, ¿cuántos de nosotros o cuántos de ustedes, cuántas veces usted ha querido que aquella persona que le ofende a usted, que lo está ofendiendo, cuántas veces usted ha deseado que Dios se lo lleve a su gloria? Claro. ¿Te lo mando o te lo lleva, Señor? ¿Verdad? Ok, ahí usted lo está ahorcando. ¿Cuántas veces, por ejemplo, usted no ha querido ver a una persona con la cual usted simplemente tuvo un conflicto? Y usted trata en la iglesia de, hasta usted lo ve de lejos, y se va por otro lado para no encontrarse porque no lo quiere saludar. Ahí usted, son las maneras morales que nosotros ocupamos para estrangular la relación, para estrangular a la persona. Otra es el divorcio. El divorcio es de las peores venganzas, si no la peor que encontramos en la Biblia. Porque el divorcio es por venganza, así está en la Escritura. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés, no dice Dios, Moisés os permitió carta de divorcio. Es por no perdonar. Es por tener este corazón de Satanás, de no perdonar, de venganza, de odio. ¿Cuántas veces, por ejemplo, tú no solamente no le hablas a una persona, sino que tú le muestras tu inconformidad cuando está presente, haciendo muecas, haciendo sonido, mostrándole, haciéndolo culpable del dolor que tú sientes en tu corazón? De hecho, esto es algo que ocurría en una iglesia muy conflictiva. En el Nuevo Testamento usted sabe que es la iglesia de Corinto. Bueno, Pablo, a ellos los confronta en primera carta de Corintios y les dice que ellos tenían que avergonzarse, que resulta, mire, había tanto odio entre los hermanos, tanta falta de perdón entre los hermanos, que precisamente porque no se querían perdonar, comenzaron a llevar sus causas a los juzgados civiles. Y entonces Pablo los confronta, le exhorta, le dice, espérense, ¿cómo es posible que siendo hermanos, que siendo de la misma familia, es bien parecido a la parábola, ¿cómo es posible que ustedes siendo de la misma familia estén yendo a personas inconversas que no entienden sus conflictos, que no entienden su espiritualidad, que no entienden lo que ustedes conocen, para que ellos les resuelvan lo que entre ustedes tienen que resolver? Y por eso él prohíbe demandarse entre hermanos y todo resolverlo en las iglesias. Porque es una vergüenza pública para la iglesia eso, que entre hermanos estén demandando. Y una de las demandas se llama divorcio. Y terrible porque, ¿qué le dijo el consiervo? Versículo 29. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Ahora, él no lo adoró porque dice cayendo a sus pies, no dice postrándose, no era una actitud de adoración, es cayendo de que se arrodilló a suplicarle misericordia. Y le dice, ten paciencia conmigo y te pagaré. ¿Se da cuenta que le dijo las mismas palabras que éste le había dicho al rey? Pero no quiso. Hermanos, ¿cómo podemos ser tan arrogantes con los pecados de otros o con los pecados que otros cometen contra nosotros cuando Dios nos ha perdonado una deuda infinita e impagable? ¿Cómo nosotros podemos tratar con desprecio a la esposa, al esposo, al hijo, al padre que peca, al amigo de la iglesia que peca, al hermano de la iglesia que peca, cuando tú y yo somos tratados con misericordia
todos nuestros benditos días de existencia. Todos. Y esa es la razón por la cual hay divisiones, divorcios, divisiones en las iglesias, en las familias, por la dureza del corazón. Todo es porque no quieren perdonar, simple. Y es que mira, cuando no se perdona, una raíz de amargura surge en el corazón, el resentimiento nubla tu entendimiento y las tinieblas rodean tus emociones. Y por eso es que uno termina acusando, hablando mal del otro, resintiendo, dudas, lloras, gritas, te enojas. Hermano, hermana, cuando no perdonas simplemente no eres feliz. Simplemente no eres feliz. ¿Qué hizo Dios ante esta desgracia? Versículo 31. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Voy a hacer una pausa aquí. Este versículo 31 es sumamente hermoso, porque este versículo nos está mostrando lo que hoy nosotros llamamos disciplina eclesiástica. Mira qué interesante, qué importante es para Dios, aquí en la figura del rey, que los consiervos, es decir, aquellos que estaban en el mismo rango o otro rango, vieron esto y le fueron a informar al rey. Mira, tu hijo está haciendo esto. Mira, en el discipulado, pastores, me enteré de esto. El hermano, la hermana dijo esto, habló mal de usted, habló mal de la iglesia, habló mal de esto, la está sacando a comer, están aquí, están dividiendo, están no sé qué, está hablando mal del hermano, nos enteramos de este pecado. ¿Qué hacemos como iglesia? Gracias, hermano. Qué bueno, esa es la disciplina eclesiástica. Qué bueno, porque nos da la oportunidad de acercarnos al hermano en pecado y como lo dijo los textos anteriores, en el contexto Jesús lo dijo, podemos ganar al hermano. Ve estando tú a solas con él y confróntalo. Y si se arrepiente, dice, arrepiente, habrás ganado a tu hermano. Si no se arrepiente, ve y díselo a los demás, a la iglesia. Y si se arrepiente, habrán ganado al hermano. Toda la disciplina eclesiástica lo que persigue es la edificación del cuerpo, ganar al hermano. Y esto es hermoso, porque aquí lo que vemos es que estos consiervos fueron ponededos espirituales. Aplaudidos por el Señor. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, es que escuche, se entristecieron mucho. Y esa es la motivación por la cual uno va a la iglesia. Mire, pastor, tal, mire, Héctor, mira, fíjate que estuve en discipulado y me dolió mucho que un hermano dijo esto, yo creo que está mal este hermano, hay que hablar con él. Bueno, sí, bueno, vamos. Se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Sigamos. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Cuando le dice siervo malvado, significa, la palabra malvado es alguien que es moralmente equivocado, moralmente malo, culpable. Así que le dice siervo culpable, tú eres culpable, tú estás equivocado, tú tienes una actitud equivocada. Te perdoné toda aquella deuda y tú tenías que haberte compadecido, es decir, mostrar gracia y compasión a tu hermano como yo te lo muestro a ti todos los días. Claramente Dios está haciendo un llamado a nosotros en este texto, a que tenemos que ser hombres y mujeres de gracia. Hombres y mujeres de gracia. ¿Qué sucede cuando tú y yo no mostramos esa gracia a los hermanos? Bueno, dice que enfurecido el Señor lo entregó a los verdugos. Hermanos, no olvidemos que Dios, por ser justo, Él mantiene una ira santa y justa, una indignación santa contra nuestros pecados, todo el tiempo. Dios mantiene una indignación santa en contra de la maldad y el pecado que hay en ti y en mí. Hebreos 12 dice del 5 al 6, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Y una manera, hermanos, en la que un Dios justo, el Dios justo, puede entregarte a los verdugos, porque el verdugo es aquel que azota a alguien.
Entregarte a los verdugos puede ser enfermedades, puede ser aflicciones de todo tipo, pérdida de dinero, pérdida de oportunidades, pérdida laboral, muchas cosas que Dios puede hacer a aquel que no perdona a sus hermanos, a sus hermanas. Dios te va a someter a juicio, a disciplina, porque te ama. Tomar un ejemplo bíblico de esto, y en el Nuevo Pacto. ¿Cuál es el texto que normalmente leemos nosotros hoy que vamos a celebrar la Cena del Señor? 1 Corintios 11. Y en 1 Corintios 11 dice que así como fuimos enseñados, Jesús tomó el pan, ¿verdad? En el contexto dice, ¿se acuerdan ustedes qué hace Dios con aquellos que toman indignamente la Cena del Señor? ¿Cuál es la disciplina que aparece allí? En 1 Corintios 11, ¿quién se acuerda? Dice que algunos están ¿qué? Enfermos y otros ya murieron. ¿Todo por qué? Por tomar indignamente la cena del Señor que hoy vamos nosotros a tomar. A Salomón 2 veces se le apareció Dios. Mira, ¿para qué 2 veces se le ha aparecido? Imagínate cuánto te ama Dios. 2 veces se le apareció a Salomón. Salomón, deja de adorar ídolos falsos. Salomón, arrepiéntete, deja esos ídolos, adórame solo a mí. No quiero. ¡Pum! 2 versículos después, y Salomón murió. Dios es soberano, hermano. Él es el rey y somos sus siervos, sus esclavos. Amén. Al que ama, él disciplina. ¿Qué entonces tenemos que hacer? Perdonar a nuestros deudores. Hermanos, trata con gracia a tu hermana, a tu hermano que peca contra ti. Trátalo con gracia. Porque así como Dios te perdona con misericordia tus deudas, muestra misericordia perdonando las deudas de los demás. Versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Ahora, este versículo, hermanos, hay que verlo de 2 maneras. Número 1, claramente es una advertencia de que si no perdonas serás castigado. Así que el corolario es, perdona. Pero en segundo lugar, es una palabra de ánimo para que con libertad ames a los demás. Por un lado está la advertencia de castigo, que si no perdonas sufrirás dolor, frustración, falta de paz, amargura y hasta enfermedades o muerte. Y hermano, no estoy diciendo que todas las enfermedades que usted sufre son por cuestiones de falta de perdón. Después de los 40, esas enfermedades no son por falta de perdón, hermano. Ese es por caducidad. Vea, esa gota que tanto le afecta no es... Esos son los chorizos que tanto come usted. ¿Vea? Eso no es la falta de perdón. Pero por un lado dice el Señor que lo puede afligir con muchas pruebas, pero por el otro lado hermano, es una palabra de ánimo. Para que de verdad te animes a ser una persona de gracia con aquellos que pecan contra ti, como Dios es Dios de gracia contigo. Esta es una invitación a glorificar la gracia de Dios en nosotros al tratar con esta gracia a los demás. Es una invitación, hermanos, a reflejar el corazón de Dios en nosotros. Efesios 4:32 nos exhorta y dice, sed benignos unos con otros, benignos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, perdonar a los demás, según el testimonio bíblico, es la manifestación de la imagen de Cristo en nosotros. Es un destello del cielo en la tierra. Es la paz de Cristo en nuestro propio corazón. Perdonar a otros te va a aliviar tu mente, va a liberar tu corazón, va a calmar tu alma. ¿Y sabes qué? Devolverá el gozo de tu salvación. Perdonar a otros es maravilloso. Perdonar a otros es grandioso. Perdonar a otros, hermanos, es hermoso. Porque el perdón une las relaciones divididas. El perdón afirma las relaciones débiles. Y el perdón vuelve a enamorar a parejas que sienten que ya no hay amor.
Quiero concluir con esto. En nuestra iglesia, hace algunos años atrás, una hermana se acercó a mi persona a contarme: pastor, usted conoce nuestra vida, los conozco de muchos años, y mi esposo está adulterando y me duele mucho porque mira cómo él me ha ofendido, me ha dicho bastantes cosas, quisiera que habláramos. Yo le dije que habláramos con usted y él aceptó. Bueno, está bien, hablemos. Y estando en la reunión, el hombre me dice: mire, pastor, esto es bien simple. Yo ya no la amo a ella. Yo le digo que nos divorciemos. No la amo. Y la voltea a ver, le dice: mira, yo no te amo, le digo. No te amo, que no entendés, po. Fíjate que hasta pena me das. No te amo, yo amo a la otra. Yo estoy feliz con la otra, que no entendés. Mira, es más joven que tú. Hace esto, hace esto. Y la hermana, obviamente, siendo ofendida, porque la estaba ofendiendo, obviamente comienza a llorar, pero callada. Y entonces sigue diciendo: es que mire, pastor, yo le digo a ella que se acueste con otros hombres, que no tengo problema. Es más, en la propia casa que lo lleve, no tengo problema, yo me salgo. O sea, ella es la que no se quiere divorciar, yo me quiero divorciar. No la amo, pastor, yo no siento nada. Yo callado, y la mujer callada sola escuchando estas tonterías. Y él hablando. O sea, la tontería de este hombre. Y yo siempre, cuando él termina, yo le dije: mira, tú defiendes tanto que no la amas, pues te voy a decir algo que tú no lo sabes ahorita. Tú la amas y mucho a ella. ¿Qué? No, pastor, no sabe, usted no puede decir eso, usted no sabe mi corazón, yo no la amo. Me puse a reír. Una cosa te voy a pedir nada más, una: no te dejes de congregar. Yo sé por qué te lo digo. ¿Vas a vivir así? Sí, ok. Y pasaron las semanas y la cosa se fue poniendo peor. Resulta que él, ya en un momento que ya todo era así, le decía: mira, me voy el viernes, ¿a dónde vas? Se ponía a reír. No la hagas más duro para ti, tú sabes dónde voy. Todo el fin de semana no voy a venir, voy a estar con ella. Me la voy a llevar a tal lado, vamos a viajar. Y cuando yo le pregunté a ella: ¿tú qué vas a hacer? Ella dio la respuesta correcta, porque ella es una mujer de Dios, se los puedo decir. Y me dijo: pastor, yo lo voy a perdonar a él y lo voy a amar, porque mi pacto no solamente es con él, mi pacto es con Dios. Yo con él hice el pacto y él es mi esposo. Yo lo debo de cuidar a él, aunque él está pecando contra mí. Así que cuando él llegue, le voy a tener su sopita, su comidita, todo normal, va a estar su cama, todo. Si la quiere usar bien, si quiere comer bien, y si no, pues no, pero yo voy a cumplir como esposa. Entonces él andaba con la otra, venía a la iglesia y la mujer sirviéndole y perdonándole. Y así pasó como un año. Y le decía: divorciemos, que no te amo. Fue un poco menos de un año. Y resulta que un día Dios lo manda a llamar a él. O sea, lo manda a llamar a rendir cuentas como esclavo. ¿Y sabe por medio de qué? De un sermón. Vino con la esposa. Le impactó de tal manera el sermón que cuando sale de aquí, ya no aguantó en el carro, empieza a llorar, y allá a la casa le pide perdón a su esposa por todo lo que le había hecho. Esa misma semana habló con otra persona, abandonó esa relación, la hizo a un lado y me dijo que quería hablar conmigo. Y entonces me dice: pastor, ha sucedido un milagro. Cuéntame. Todavía me acuerdo a dónde fuimos a comer. Ha sucedido un milagro, me dice. ¿Cuál milagro?, le dije. Amo a mi esposa. Es que usted tiene razón, pastor. En sus sermones usted ha dicho esto, que el pecado, aquella persona que está embobado con alguien mientras está pecando, piensa que lo ama, pero no es amor. Lo que pasa es que está embobado. Por eso en la Biblia se llama fascinaciones. Hay una fascinación. Hay una imaginación de sentimientos ahí. O sea, hay un sentimiento, pero por la imaginación. Y entonces, por esa fascinación. Entonces, cuando tú quitas la fascinación, el sentimiento baja. Y lo verdadero surge. Ya no es fascinación, es la realidad.
Entonces yo le dije, eso no es un milagro, le dije. O sea, Dios hizo un milagro, obviamente el que te habló y todo, está bien. Tú siempre la amaste a ella. ¿Y usted cómo sabía? Es por la forma que tú hablabas. Lo que pasa es que tú estabas tan embobada con esta persona que tú pensabas que no la amabas. Y tú la amas. Al día de hoy, eso pasó bastantes años atrás, al día de hoy, miren, son un matrimonio tan hermoso que amamos mucho. Sus hijos están grandes, graduados, están aquí en la iglesia sirviendo al Señor los dos. Como decimos a favor, mejor se arruina. Y para la gloria de Dios, ya él habla con libertad de esto. Él lo habla con libertad. No, yo fui tonto, estaba bobado, estaba no sé qué. Y hoy le dice, yo te amo. Eres la mujer más hermosa, preciosa que existe. Wow. Hermanos, el perdón es hermoso. Perdonar es hermoso. Porque es un reflejo de la imagen de Cristo en nosotros. Perdonemos. Y si nosotros hemos pecado contra otros, vayamos hoy y pidamos perdón. Amén. Oremos.